Y este día el presidente electo Alejandro Yamatei se manifestó preocupado por la discusión del proyecto presupuestario del próximo año. ¿Qué consecuencias puede tener esto o la no aprobación del mismo en el Congreso de la República? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Yamatei, pero antes los dejo con la nota del día. Según el presidente electo, los ajustes hechos por el legislativo al proyecto de presupuesto para el próximo año castigan la capacidad de ampliar la cobertura educativa y el programa de alimentación escolar, pero este no es el único rubro que se ve afectado. También las carteras de salud, gobernación, comunicaciones, infraestructura y vivienda y el sector justicia. Se le redujo al Ministerio de Educación 175 millones, afectando la reforma educativa que se quiere impulsar. Se castiga la capacidad de ampliar cobertura educativa y el programa de alimentación escolar, con lo cual estaríamos poniendo en riesgo el que se pueda dar el desayuno y el almuerzo en las escuelas. En salud nos preocupa porque se redujeron 260 millones de quetzales, afectando los programas específicamente de la desnutrición y la prevención en salud y el programa materno-infantil. Es imposible que tengamos 48%, prácticamente 50% de nuestros niños desnutridos y estemos castigando los programas de combate a la desnutrición. Esta es la razón por la que Alejandro Yamatei insta a los congresistas a desistir de los ajustes y reducciones al presupuesto. A los guatemaltecos nos preocupa la reducción que se ha hecho en los principales rubros que nos están afectando a los guatemaltecos. ¿Cuáles son? Las carreteras están destruidas, nadie puede decir que no. El tema de la salud, que cada día está peor. El tema de la educación, que cuándo vamos a arrancar una reforma educativa. Y por supuesto el tema de la seguridad. Si nosotros afectamos básicamente lo que le está preocupando a la gente, el mensaje que están dando los señores diputados es incorrecto. Por eso les solicitamos muy gentilmente que nos hagan el favor de atender las necesidades de la población. El presupuesto que se está analizando en el Congreso dista mucho de las necesidades de los guatemaltecos y según el mandatario electo no se podría trabajar gran cantidad de proyectos que tienen planificados. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con la etiqueta SF Yamatei. Las declaraciones del presidente electo referente a la discusión del presupuesto 2020 en el Congreso de la República, un presupuesto que ya se encuentra en el Pleno en la discusión de sus diferentes lecturas y que dice él le preocupa las modificaciones y los ajustes que están haciendo los señores diputados. De eso hablaremos esta noche. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros por este lado nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Por este lado nos acompaña Daniel Herring. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno. Muy buenas noches, Ben. ¿Está a destiempo esta declaración de preocupación del presidente electo? ¿Podrá influir en la aprobación del ejercicio fiscal para el próximo año? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Y tiene operadores políticos el presidente electo Yamatei para frenar estos cambios que dice él va a afectar programas sociales, va a afectar incluso cumplimiento de promesas de campaña? Esto. Lo que siempre hemos dicho que la debilidad de Yamatei es que entra con una bancada pues que todavía no está en el Congreso. Recordemos que este Congreso es el que va a aprobar ya en pocos días este presupuesto y sabemos que él está discutiendo la propuesta, la iniciativa de propuesta 2020. Si esa no pasa, se queda con este presupuesto, lo cual hace las cosas todavía más complicadas. Eso lo discutimos aquí con el ministro designado, ¿verdad? Señor Richie. González Richie, así es. Y exdiputado a propósito, yo creo que está haciendo un llamado, cualquier llamado no es a destiempo, pero este debió haber sido una preocupación desde el principio. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el presupuesto con el cual va a llevar e implementar sobre todo los puntos estratégicos que ha presentado en teoría el nuevo gobierno de Yamatei, que sería la lucha contra la desnutrición como punto 1, también la reforma educativa y luego el área de seguridad y también énfasis en el área de salud, los cuales en realidad nutrición y salud van juntos y la educación en otra área y luego el área de seguridad. Esto y los recortes que se han llevado a cabo, eso lo hacen al final en el Congreso de la República. Llega de las
oficinas de finanzas de los diferentes ministerios y dependencias llegan al final forman un todo que pasa por la dirección técnica del presupuesto, esto es en finanzas, luego pasa a CGPlan y eso va entrando a un modelo que tenemos ahora, un presupuesto por resultados. A mí me parece que va a estar complicado el hecho que aprueben este presupuesto, tanto por lo que ya le cortaron, pero al mismo tiempo por la presión política que se puede ejercer en estos momentos. Y en realidad, ahorita, en este momento, operadores en el Congreso, en realidad no veo que tenga Alejandro Giammattei. El presidente electo, al manifestar sus preocupaciones de lo que se va a aprobar para el próximo año, está diciendo también: no voy a tener recursos para poder dar cumplimiento a ciertas ideas o programas que iba a apoyar. O quizás sea precisamente porque no tiene esos operadores que le están negociando partes del presupuesto, que él solo le queda la exposición pública, digamos. No hay mucho más margen de acción, y no sé si esto al final va a generar un problema o una situación que le puede considerar favorable, que es trabajar con el presupuesto actual, más que con un nuevo presupuesto que a lo mejor tiene cosas que le gustan menos aún que el presupuesto actual. Pero no sé. O sea, repetir este ejercicio fiscal abre la oportunidad de ir a solicitar modificaciones por tema al Congreso de la República. Igual no se libra de llegar a la 9ª Avenida. Sí, la cuestión, lo que yo estoy planteando es: ¿qué sentido político tiene que haga esto el presidente electo? O sea, sale y dice: el presupuesto no me gusta, teniendo en cuenta lo que ya hemos analizado en este espacio, y es que no tiene apenas ningún operador político en el Congreso actual. Está el que va a ser su ministro de Desarrollo, que es Paul Romeo, que es una persona de una bancada y que no se ha caracterizado por tener demasiada capacidad de aglutinar votos ni nada parecido. O sea, ahí yo creo que como mucho le puede informar de lo que está pasando, no parece que haya mayores negociaciones. Entonces sale y dice: este presupuesto no me gusta, este presupuesto está haciendo esto, qué mal que hagan lo otro. ¿Qué intención política puede tener? Para mí, que descarrile este presupuesto y decir: sigo con el otro que me favorece más. Porque es que si no tienen, o a lo mejor simplemente es un desahogo emocional. La evidencia de que los operadores políticos que tenía Giammattei o el partido Vamos no fueron eficaces en la discusión y negociación del presupuesto en este proceso de aprobación es esta conferencia, es decir, no me está gustando lo que están negociando, lo que están aprobando. El tema es si alguna vez tuvo alguno, digamos, que se aproximó con una idea de qué podía negociar y que... Hay que pensar una cosa, y esto no es una acusación, yo creo que es una descripción de lo complicado que es el asunto. Y lo complicado que es el asunto es: yo tengo 105, ¿cuántos son al final? 104, 105, van más o menos por esas cifras, diputados que van de salida. Algunos de ellos ni están llegando al Congreso, parece que no les interesa. ¿Qué puedo ofrecerles a esos que están intentando aprobar un presupuesto con algunas designaciones concretas? ¿Qué puedo ofrecerles a esos para que me hagan caso a mí y que no obedezcan a sus impulsos actuales? Yo no siento que gran cosa, a no ser que te quieras meter ya de una vez en el negocio de mira, te ofrezco este espacio, este programa, este reparto de vete a saber qué beneficio a una población concreta. No veo, por lo menos al presidente electo, con esas actitudes, de entrar de una vez, antes de haber tomado posesión, en negociar ciertas cuestiones que no hablan muy bien de cómo funciona la política guatemalteca, y entonces lo que le queda es quejarse. No veo mucho más allá de eso, y que en esa queja a lo mejor su escenario más favorable es que descarrile el presupuesto y que se repita el ejercicio actual. Pues por lo menos él se lo conoce, 2019. Lo puede predecir más o menos. ¿Qué pasaría? Digo yo que en estos 4 meses, 5 meses, han hecho escenarios de qué pasaría si nos quedamos con el mismo presupuesto, qué pasaría si nos dan el nuevo. Y ahí habrán hecho su análisis FODA, vamos a hacerlo así, o cualquier otro tipo de análisis para determinar si es este o es el anterior.
presupuesto que les convenga. ¿Le favorece más a repetir el presupuesto de este año? ¿Van a tener que ir a negociar ya las modificaciones con una bancada ya existente el próximo año en la legislatura? Porque en este Congreso actual, Vamos no existe aún. No, Vamos no existe ahorita, en este Congreso. Y mira, no existe el partido oficial, no tiene operadores fuertes, está quejándose de un presupuesto y yo, pues un poquito más en la superficie, vería que la queja es como una advertencia de decir, miren, no voy a poder cumplir con lo que dije porque fíjense que aquellos no me aprobaron el presupuesto, ¿verdad? Yo creo que es una advertencia que pues tenemos que ver. Veremos ahora un presidente que va a antagonizar directamente con el Congreso de la República cuando su agenda no le conviene. No pasa. No le conviene. Mira, el Congreso puede ser la rata de dos patas, si ustedes quieren, ¿verdad? Las sabandijas inmundas, pero es el Congreso y es el que vota y es el que decide. Y además los programas que está presentando no son los programas sexys. ¿Cuáles son los programas sexys en el Congreso? El de obra gris, el de puentes y caminos, y esos son los que les encanta. Señalar directamente esa negociación, ¿a quién desgasta más? Al Congreso, creo yo. Sí, pero al Congreso le viene del norte está desgastado, porque ellos siempre diluyen el desgaste, pues. A ellos no les importa estar hasta abajo en la medición de las instituciones estatales, ¿verdad? Siempre están abajo, ¿verdad? Entonces, a ellos no les importa. Pero, digamos, educación para el Congreso, no le interesa. Nutrición, menos. Pero si fuera de carreteras, y si fuera de puentes, y si fuera de eso, porque ahí está el moco. Por eso es que ese es muy interesante. Pero no se está hablando de eso, se está hablando ahorita aquí de un programa que en mi opinión es fundamental, el programa de nutrición. Miren, si a la escuela llegan niños desnutridos, vamos a estar tirando dinero y por más presupuesto que le hagamos a educación, ese dinero no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque el niño se va a dedicar a dormir a la escuela, pues, o sea, necesitamos esos programas paralelos en los dos campos, tanto obviamente en reforma educativa, pero también en los programas de nutrición. Y esos en el Congreso o no los entienden o no les gusta o no hay moco ahí o son cosas que no es el listado geográfico de obras, pues. Estamos viendo un presidente electo que públicamente en conferencia de prensa manifiesta sus preocupaciones por la discusión y las modificaciones que se están discutiendo en el Congreso de la República. El siguiente año va a tener necesariamente el presidente Giammattei buscar aliarse de estos operadores políticos que le hagan este trabajo. Porque seguir en la conferencia de prensa diciendo y señalando al otro, no creo que sea una estrategia que pueda servir a largo plazo. Depende. Yo creo que sí le puede sacar réditos antagonizar con un Congreso. Antagonizar con el Congreso réditos políticos, muchísimos. Que no ha habido precedente. Vamos a ver, cuando tú tienes una institución que tiene una aprobación general del 12, 15. 7, 8%. Depende de qué encuesta, pero no tiende a superar el 10%. Okay. Y un rechazo, consecuentemente, del 90%. ¿no? Cuando tienes eso, yo creo que tienes una gran capacidad como presidente, que los presidentes, Jimmy Morales entró con 65% de aprobación. Yo no sé con cuánto va a entrar Giammattei, pero me puedo imaginar que va a entrar mínimo con 55, 60% de aprobación de una vez. Porque entras fresco. Entras como... Y hay un capital has sido el líder, entonces eso lo tienes que aprovechar, porque de una vez el Congreso no entra con una aprobación del 40%. No, eso no pasa. El Congreso se mantiene aprobaciones muy bajas. Es bastante generalizado en el mundo, pero en el Congreso de Guatemala sí está por los suelos. Entonces, si tú tienes esos niveles de aprobación tan dispares, ¿quién dice que tener una actitud confrontativa, directa con el Congreso, tirarle iniciativas, a ver qué hace con ellas, ser proactivo y decirles, miren estos hijos de la Gran Bretaña, etcétera, 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 lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Quién dice que eso no va a tener réditos políticos? Claro, tienes que saber jugar esa mano, tienes que saber que eso va a tener consecuencias, tienes que entender que a lo mejor van a molestarte en el presupuesto, pero todo eso lo tienes que hacer
Tienes que haber calculado. Y tienes que hacerle sentir esa presión, porque lo que sí es los congresos de todo el mundo son más sensibles a la presión política, siempre y cuando tú además te proyectes como un congreso, o sea, digamos, perdón, como un presidente con ganas, con fuerza, proactivo. Porque si no, ahí sí, si entras en coalición y tú estás haciendo un mal trabajo o estás proyectado de una mala manera, esa técnica te puede salir el tiro por la culata, claramente. Pero pongamos un ejemplo muy cercano, Bukele en El Salvador no tiene, como le va a pasar un poquito a Yamatei, claro, hay que decirlo. No tiene una fuerza. La fuerza que ha ido agarrando por aquí y por allá Bukele debe ser de dimensiones parecidas a la fuerza que va a tener Yamatei con los 17 que metió en el Congreso. No es broma esto. O sea, en porcentaje, ¿qué porcentaje de diputados tiene Yamatei? 17 de 160. No es mucho, ¿verdad? No estás jugando con un porcentaje muy pequeño de diputados. Como tienes esa circunstancia, ¿qué te queda? Yo no veo a Yamatei siendo capaz de operar Congreso, a no ser que agarre el chorro y abra. Pero eso es pasarse a una práctica de la cual los guatemaltecos están hartísimos. Ya hemos visto otros gobiernos haciendo eso. Y están hartísimos. Y yo no sé, tuvimos todo el choque que hemos tenido político en los últimos años, pero ahora ya ese choque no existe. Ya no hay excusas. Ahora la papa caliente, que se suele decir, está del lado de la clase política. A partir de ahora, ¿cómo es que cómo se va a lidiar en la época post-CICIG esta clase de cosas? Si volvemos a esa práctica donde el presidente abre el chorro, bueno, puede deslegitimar mucho. Voy a interrumpir un momento, que es momento de corte comercial. Espérate, luego regresamos con más de este tema. Volvemos. El presidente electo Alejandro Yamatei explicó su reunión con el líder sindicalista Joviel Acevedo. La junta se realizó en la Casa del Maestro hace ya un mes, en la que también participó el grupo activista Frente Nacional de Lucha. Yo atendí una invitación a la Casa del Maestro, ya siendo presidente electo. Tuve la oportunidad de llegar a platicar con ellos, hablé ahí también con la gente del Frente Nacional de Lucha. Fuimos a hablar como hemos ido a hablar, con todos los grupos sociales, atendiendo las invitaciones que hemos recibido. El doctor fue acompañado por la ministra de Educación asignada, Claudia Ruiz Casasola. Mencionó además los temas que tocaron durante su reunión, entre ellos la reforma educativa. En su opinión, esta fue una muy buena reunión. Hablamos sobre, por ejemplo, la importancia de la reforma educativa. Hablamos sobre la necesidad del impulso a los créditos, de lograr, por ejemplo, el crédito de la vivienda a través de los fondos de garantía. Hablamos sobre lo que vamos a hacer en las políticas sociales del país. No hubo ningún otro tema, fue abierta. Me acompañó la ministra de Educación designada para que habláramos sobre el tema de la reforma educativa, y les digo, fue, creo yo, una muy buena reunión. Por otro lado, Yamatei confirmó su reunión con los alcaldes y diputados electos de varios departamentos del país. Uno de los participantes era el exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas. Nosotros invitamos a los alcaldes electos. En el caso de él, como le repito, llegó él con su mano derecha o concejal primero, porque en el caso de que él mismo lo expresó, de que no lo dejen asumir, ahí de una vez nos dejaron presentado al señor Morales, se llamaba, ¿verdad? Sí. De una vez nos lo presentaron para que supiéramos que la relación iba a ser con él. Nada del otro mundo. Arnoldo Vargas había sido inscrito en el Comité Cívico al Rescate de Zacapa, pero el TCE revocó su inscripción. Vargas Estrada fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico en la década de los 90 y volvió al país en 2017 para participar en la política nuevamente. Por una Guatemala en paz, Lucía Galindo y Eric Ávila. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Yamatei. Había usted la nota de estas reuniones, algunas de ellas que causan polémica, controversia, porque siempre son con personajes que o son amados o son odiados. Ya lo hablábamos en el inicio de la nota, esta reunión del presidente electo con el líder sindical, Joviel Acevedo. Nada nuevo en la práctica de los últimos gobiernos. ¿Qué opinas de estas reuniones y de estos acercamientos?
Mira, yo creo que reforma educativa no se puede hacer sin la participación de los maestros. El problema es que nuestro sistema educativo es bastante magisterial, o sea, gira alrededor del maestro, no gira alrededor del niño ni la niña. Y yo creo que ahí hay cambios. Pero yo no sé si en realidad el Sindicato de Trabajadores de la Educación ¿Quiere discutir eso? Quiere discutir eso. ¿Serán otros temas los que quieren discutir? Sí, quieren aumento salarial y otras cosas. Pero esa no es reforma educativa. Reforma educativa es qué hacemos con el currículum nacional base. Reforma educativa es cómo medimos. Reforma educativa es qué cambios tienen que haber en la pedagogía. Eso es reforma educativa. Digamos, aún cómo se ponen los escritorios, si es que hay escritorios, ¿verdad? Aunque sea el bloque que lleven los niños. Entonces hay más cosas que hay que pensar en reforma educativa que van más allá de si el salario y de todos modos hay una cuestión interesante porque hay un pacto colectivo que hay que cumplir. Una de las preocupaciones, y entiendo con el presupuesto, es que si nos quedamos con el mismo presupuesto, que es lo que yo veo más probable, es que sí se va a estar complicado el asunto de cumplir con el pacto colectivo, tanto para el magisterio como para el área de salud, y que son dos temas que son fundamentales para cualquier gobierno. Entonces, reforma educativa es más allá de ver la dignificación. ¿Y qué es la dignificación del maestro en Guatemala? La dignificación del maestro es subirle 100 pesos, 100 quetzales de salario. Entonces, el maestro se siente dignificado con 100 quetzales más. Eso tiene un impacto en el presupuesto, pero eso aumenta la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en aula o en escuela. No, porque varias veces se le ha aumentado a los maestros y eso no ha significado que entonces los niños son mejores. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados en los exámenes estandarizados. Ahora, hablar con estos sectores también muchas veces en el ABC político es medir el ambiente, la temperatura que te pueden provocar estas organizaciones sindicales. Hemos visto, ¿se acuerdan? La reunión del presidente Morales cuando acababa de asumir el cargo de Joviel Acevedo en el Palacio Nacional de la Cultura. Vamos a ver otra práctica, otro ritual parecido. Pues no sé. ¿Son tan intocables? A mí me parece muy triste que un presidente nuevo no tenga un mensaje nuevo con respecto a la figura de Joviel Acevedo, sinceramente. O sea, es volver a caer otra vez en lo mismo. ¿Qué vas a ir a hablar con Joviel Acevedo? ¿Alguien me quiere decir? O sea, esto es algo que no sabemos el final de esta historia, ya la sabemos. ¿Cuándo con Joviel Acevedo se ha hablado de reforma educativa? ¿En qué momento? Pero sí evitar presiones en la calle o algo así. ¿Qué presiones? O sea, estás fresco, como decíamos antes, ¿no? Entonces entras y, bueno, voy a ver cómo hago reforma educativa. ¿Saben qué? Voy a hablar con Joviel Acevedo. ¿En serio? El final de esta historia ya la sabemos. Es como una lica que te has visto 25 veces. A la 26 no cambia el final. La 27 tampoco cambia el final. Oh, qué sorpresa, cuando llevas 35 no cambió el final. Esto es lo mismo. O sea, el día que nos levantemos y que haya una verdadera reforma educativa que ha sido liderada por un pacto con Joviel Acevedo, pero es un día que puede pasar cualquier cosa en Guatemala. Podemos encontrar unicornios de colores y no sé, volar con nuestra imaginación. O sea, no va a pasar. Entonces, si llegase el doctor Yamatei y nos dijese, me fui a hablar con Joviel Acevedo y le dije, ¿no? Le dije todo y entonces le saca todos los mensajes que cualquier guatemalteco quiere decirle a Joviel Acevedo desde hace muchísimos años. O le fui a negociar un ultimátum. No voy a aceptar la clase de extorsiones a la que ha sometido normalmente el sistema. Y que lo va a hacer diferente. Y entonces yo voy a entrar de otra manera. No, me voy a hablar con el que ha sido la figura más de vieja política, más prehistórica en su concepción de cómo tiene que ser la educación y el que ha sido uno de los grandes impedimentos para que haya verdadera reforma educativa. Me voy a hablar de reforma educativa. ¿Qué mensaje nos estás dando? O sea, ahí es donde yo creo que tienes que aprovechar la frescura que tienes. Incluso yo diría la personalidad que tiene el doctor Yamatei.
que es una persona muy más directa, más... digamos, en comparación con el promedio de este país, el Chapín, y lo digo con todo el cariño del mundo, no tiende a ser una persona muy confrontativa. Él sí tiene esa clase de energía. Entonces tiene que aprovecharlo como un arma política en cómo desarrolla su discurso, que, como decíamos en el bloque anterior, no le va a quedar mucho más que su discurso cuando vea que el Congreso va a ser o ingobernable o va a tener oposición. O va a querer chantajearlo, porque así va a estar la cosa. De una manera. No tiene otra opción Yamatei más que tener un Congreso que no va a controlar él. Entonces, frente a esa disyuntiva, va a tener que depender mucho de la clase de acciones con lo que le puedan dar del Congreso a llevar a cabo, y la clase de comunicación directamente con la ciudadanía, que es lo que le va a dar fuerza, le va a dar apoyo, que es lo que está haciendo Bukele, que tener 85% de aprobación a Bukele le sirve mucho, pese a que no tenga una gran bancada en el Congreso. Sí, esa es la comparación que hacías en el bloque anterior, esa forma de comunicarse con la población que hace el mandatario salvadoreño. En la segunda pregunta que se le hace al presidente electo Yamatei, bueno, se le pregunta sobre esta fotografía con un personaje conocido, el señor Arnoldo Vargas, que no es un funcionario, un candidato electo, un dignatario electo, pero su planilla sí. Y dice él solo apareció en el lugar y en el momento. Tiene que cuidar más el presidente electo con quién se toma las fotos. Estuardo. Mira, eso es bien complicado, porque vos no sabes quién va a llegar. Uno no sabe quién va a llegar a estas reuniones. Y entiendo, digamos, el resquemor y la duda que lanza el señor Vargas en Zacapa y en la reunión de alcaldes. Aquí el temor principal es que también quiera controlar no solamente a su comité cívico, ¿verdad?, sino que quiera empezar a agarrar también control de otros alcaldes, y que entonces ya se convierta, sin ser alcalde, en un pivote, casi que en una bisagra de movimiento de alcaldes a nivel... Esto nosotros ya lo vimos con Valdizón, ya lo vimos con otros agentes y actores políticos, que lo que hacen es agarrar grupos de alcaldes para entonces tener fuerza e ir a negociar, y ellos, a muchos sin ser alcaldes, se vuelven los voceros de estas pseudo mancomunidades que se pueden formar. Yo creo que ahí hay que tener visión y hay que ver un poco más allá, no solamente de que estaba presente el señor Vargas o no estaba presente el señor Vargas y que fue acusado y ya purgó pena. Va a jugar el señor Vargas esa es la pregunta. Esa es la pregunta más importante, y yo creo que aquí es la inteligencia, y si es que tiene, ¿verdad?, y los asesores que le hacen los escenarios políticos, ¿qué pasaría si... Es en caso del señor Vargas, pero también en todos los municipios que son fronterizos, o en Alta Verapaz, o en Petén, o toda la medialuna ahí de tráfico de drogas, van a jugar estos personajes que, siendo caciques, no necesariamente tienen que ser alcaldes, pero tienen la fuerza, el dinero, y pueden movilizar gente de tal forma que empiezan a ¿cómo se llama?, a hacer un conglomerado de alcaldes. Aquí nosotros, Chinautla, en Chinautla era el que tenía el conglomerado de alcaldes, digamos, en los municipios de Guatemala, por lo menos en esa área, ¿verdad?, de Chinautla, Palencia, hasta San Juan Zacatepeques. Vemos una figura como la de Arnoldo Vargas volviéndose ahí sí que una especie de cohesionador de alcaldes de Zacapa. ¿Lo hace entonces un interlocutor válido? ¿Hay que hablar con él? ¿Hay que estar ahí, hay que sentarse a la mesa con él? En este caso sí me parece que hay que defender al presidente electo. Porque si hay alguna responsable de que este ciudadano esté ahí sentado, no es desde luego el presidente. ¿Qué tiene que ver Yamatei con que tiene control de quién llega y quién no llega? El Tribunal Supremo Electoral haya dejado que él estuviese en la boleta, o por lo menos todavía tengamos dudas de si va a tomar o no va a tomar posesión? Pero dos, la ciudadanía. ¿No hubo miles de personas que le votaron, que votaron a su comité cívico? Bueno, pues ahí lo tienes. Mira, esta persona ha sido condenado, cumplió condena en Estados Unidos, es conocidísimo la clase de prácticas en su región, la clase de prácticas que tenía este señor, no sé si la sigue teniendo,
entre ellas el ejercicio de la violencia. Eso no es como que tú en un bar te metías en una pelea con Arnoldo Vargas, ¿verdad? Esas cosas no. Tú sabías que eso no pasaba. Y aun sabiendo quién es y lo que hizo, porque eso sí lo sabe todo el mundo y en su pueblo nadie puede decir que estaba engañado por esta persona, le votaron. ¿Es culpa eso del presidente Yamatei? No es culpa del presidente Yamatei. A lo mejor puedes evitarte un problema de relaciones públicas, un problema de comunicación, y pides que él no esté ahí sentado o lo que sea, pero ¿qué capacidad operativa tienes tú? A lo mejor te van a decir, no, él se va a sentar porque se va a sentar. Y si no, no hay reunión de alcaldes. Bueno, pues el presidente dice, miren, no es culpa mía, ni es responsabilidad mía. Daniel, pero desde el momento que si él se sienta y no hay reunión de alcaldes, ya te dice el control que tiene. O sea, si llegase a pasar eso, si le dicen si no se sienta, no hay reunión. Acordé, yo pongo el ejemplo de Chinautla aquí cerca, en la capital, pero pues voy a poner el ejemplo también de San Marcos. Yo lo diría de otra manera. Hay 12 diputados que son de UCN. 12 diputados. Bueno, uno le podría parecer bien o mal, pero hay 220.000 personas que estuvieron dispuestos en listado nacional y otros tantos en distritales a votar por UCN. Si el presidente en un momento dado tiene que entrar en negociación por una ley o por una propuesta de reforma o en la negociación del presupuesto con estas personas, no es culpa del presidente. Si queremos buscar culpas y pónganle en todas las es el votante el que lo hizo. Es que son ignorantes, es que no sé qué, es que no, o son muy ilustrados, lo que sea. Tomaron la decisión de poner a esas personas ahí y a tantos otros. Digamos, tienes a Ubico de todos en el Congreso. Y ahí hubo una lista de Estados Unidos que le ponía como corrupto y sabemos que cumplió condena también como narcotraficante. Y ahí está en el Congreso. ¿Es culpa eso del presidente Yamatei? El presidente Yamatei no se va, cuando vaya al Congreso no va a estar sentado el diputado Ubico. Claro que sí. La culpa no es del doctor Yamatei. La culpa si quieren utilizar la responsabilidad, lo que explica esta situación es que el votante, sabiendo que esa persona hizo lo que hizo y que está en la lista de donde estaba, todavía dijo, me da igual, me parece que aún así es una persona que merece mi confianza. Pues con este sistema político tenemos que vivir. Vamos a la pausa. Al regresar, ¿qué está pasando en Bolivia? Ya el expresidente Morales se encuentra viajando a México para el asilo político. Evo Morales se encuentra viajando a México para el asilo político. De eso hablaremos luego de la pausa. Bolivia tendrá nuevas elecciones con personalidades probas. Así lo anunció el lunes la probable futura presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, quien evocó la fecha prevista del 22 de enero para la entrada en funciones del nuevo mandatario. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. Áñez tomaría la presidencia interina tras la dimisión de todos los que la precedían en línea de sucesión a Evo Morales. El Senado de 36 curules, donde los seguidores de Morales aún son mayoría con 25 bancas, debe sesionar el martes para ratificar las renuncias y nombrar al mandatario interino de Bolivia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Todo lo posible por pacificar el país, todas las garantías para que nuestros colegas parlamentarios asistan y podamos darle viabilidad a esta crisis que tenemos en el momento en nuestro país. El exmandatario de 60 años se encontraba refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, desde su sorpresiva dimisión el domingo en televisión, horas después de convocar a nuevas elecciones ante las irregularidades electorales graves denunciadas por los observadores de la OEA en los comicios del pasado 20 de octubre que habían dado un cuarto mandato a Morales. Mientras tanto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba rumbo a Bolivia tras hacer escala en Lima para buscar al renunciado presidente Evo Morales, a quien México concedió asilo, informó una fuente militar peruana. Concederle asilo político al señor Evo Morales. Regresamos a Sin Filtro y bueno, eso es lo que está ocurriendo en Bolivia luego de la renuncia del presidente Evo Morales en aquella nación sudamericana. Ustedes sabían, luego de las elecciones y las protestas por el resultado o
digamos, la confiabilidad de esos resultados que se estaban dando. Todo ha desembocado en esta renuncia. Él ahora ya se ha tuiteado en la cuenta oficial del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Se encuentra ya en el avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas rumbo a Ciudad de México. ¿Qué está pasando en Bolivia? Renuncia Evo Morales, pero con esto regresa la tranquilidad. ¿Y qué pasa con la crisis política? Porque ahora hay que buscar salidas a esta crisis. Y al parecer la renuncia de Morales no ha sido suficiente. Bueno, hasta este es momento. que ¿cómo podía ser suficiente? Sí. Si la renuncia de Morales encaja dentro de un caos político importante que esperemos que lo puedan solucionar unas elecciones, ¿verdad? Pero ¿qué garantía tiene ahora Bolivia de tener unas elecciones verdaderamente libres y transparentes? Eso es un reto, y es un reto importante, porque, bueno, hemos visto cómo ha colapsado prácticamente la institucionalidad. No la institucionalidad, yo diría una élite política que ha manejado el país durante 14 años. O sea, ha sido... Y vemos que hay funcionarios ya que algunos han pedido asilo, otros han salido del país y otros están detenidos ya. Sí, algunos del Tribunal y en Supremo una cuestión de Electoral unas boliviano. horas, digamos. O sea, si lo piensas, esto ha pasado en 72 horas. Se ha dado todo este cambio, cuando muchos pensaban que después de los resultados electorales esto iba a ser de aguantar, apretar y ya estaba. Y ya otra vez tenías Morales para rato. Me preguntas qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado para mí son dos cosas y las dos son graves. Lo primero es un presidente completamente irresponsable que forzó la máquina hasta límites muy perniciosos para su país, que es Evo Morales, irresponsable y autoritario y demás. Y una segunda cosa que es una solución a esa crisis por forzar el sistema que está muy lejos de ser ideal y que yo sí creo que tiene todas las características para ser llamada golpe de Estado. O sea, cuando lo ves, ojalá que haya una resolución hacia una convocatoria de elecciones, que esas elecciones puedan ser auditadas lo más posible por comunidad internacional, y no nos olvidemos que fue la comunidad internacional OEA la que desencadenó en gran medida esto, o sea, la que incluso el mismo Evo Morales el domingo por la mañana hablaba de repetir las elecciones por el informe de la OEA, citando el informe de la OEA. Que ya no era suficiente en ese momento ese anuncio. Sí, pero utilizó ese informe, eso es lo importante. O sea, si no tienes a la OEA ahí diciendo, miren, he identificado A, B, C, D, E, todas estas irregularidades, es muy difícil que se dé la situación que acabó dándose, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es la salida de la crisis, pero no, que no puede ser tampoco, es que todo esto, bueno, puede ser, digamos, yo creo que es consecuencia, insisto, de la crisis generada anteriormente, pero, por ejemplo, algo que a mí me parece fascinante es que tú veas a un presidente renunciar a las 5, o no sé cuándo renunció, a una hora por la tarde, y de repente había una orden de aprehensión que nadie sabe muy bien qué juez emitió esa orden de aprehensión. Ya sale de la policía diciendo no hay orden de aprehensión, sale otro diciendo no, quizás sí. Una situación muy confusa donde yo siento que en ese vacío todos los de la sucesión de mando renuncian milagrosamente por recomendación, por una oferta que no pudieron rechazar del ejército, y ese vacío, ¿quién lo va a aprovechar? Pues el que tiene las armas. Eso no es una transición democrática, eso no es institucionalidad. Por lo menos durante estas horas no lo está haciendo. Que todo esto termine en unas elecciones donde, sin estar Evo Morales, se va a ver cuál es la fuerza del MAS, y ojalá en esas elecciones se pueda garantizar que el resultado se respete, pues qué bueno al final fue todo esto. Pero yo tengo mis serias dudas de que eso vaya a pasar. Y ahora ya hay gente que se la jugaron del todo por el todo y que no tengo la sensación de que no permitirían que el MAS volviese al gobierno. A mí esa es la sensación que me da. A ver, pareciera entonces que esta crisis no está tan pronto para resolverse y los escenarios están abiertos para todo este tipo de
sucesos que puedan provocarse. Ya veíamos la nota de la presidenta interina que está haciendo los esfuerzos por llamar a elecciones, pero ¿es esto suficiente? ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas de aquí en adelante en ese país sudamericano? Mira, es que ese yo creo que es un punto y una lección que aprendemos de Bolivia, que no lo hemos visto en Venezuela o no lo hemos visto en Ecuador, no lo hemos visto en otro país. O Nicaragua. O Nicaragua, sí. Y es que, por ejemplo, en Venezuela Maduro tiene a las fuerzas todavía armadas de su lado, ¿verdad? El ejército y las... en Sudamérica la tendencia es a decir fuerzas armadas, no ejército, ¿verdad? Y cuando lo que vimos es que primero entra la policía a decir, miren, no vamos a actuar nosotros, menos vamos a actuar contra los bolivianos, ciudadanos bolivianos, y luego sigue el ejército de una vez pidiéndole la renuncia. O digo, las Fuerzas Armadas de una vez pidiéndole la renuncia. Ahí es donde ya un presidente tiene que poner su renuncia porque sabe que ahí sí se quedó sin apoyo. Ese es como el último bastión. El ejército los no ejércitos. debería pedir renuncias, no es su papel. Sí, no es su papel, pero aquí lo hicieron. Vamos a lo que sucedió, que no ha sucedido en Venezuela, que no ha sucedido en otros lados. Y yo creo que sí tenemos que entender que esta crisis es también para Bolivia. Estaba viendo para recomendar una clásica, una documental clásica que es, nuestra marca es Crisis, creo que se llama en español, y es acerca precisamente cuando, en 2002, ¿verdad? El caso de Goni, de Lozada. Y y aquí es donde Evo entra y le hace, él gana las elecciones y todo eso en la documental, Goni, pero al final las fuerzas de Evo y lo que él aglomera, lo echan del Congreso, pero luego regresa otra vez y en un año hace que caiga el gobierno de Goni. Es una cosa muy interesante, eso hace casi 20 años, ¿verdad? Entonces no sé si dando esos ciclos ahí, también hay otra participación del ejército, también hay otra cuestión, pero para mí el punto central es que sí, el gobierno que quiere mantenerse 8, 10, 14, 15 años, y es correcto, presionó muchísimo también el cambio constitucional para permanecer en reelección. Yo creo que le dijeron que no. Le dijeron que no y aún así presionó y entró. El tema aquí, y para que lo entiendan, quizá quien no haya tenido el tiempo de profundizar en ese tema. Tú tienes a un Evo Morales que está en el gobierno, hace una constitución nueva en el 2009. Ellos mismos, en ese proceso constitucional, pone que solo puede haber 2 mandatos. ¿Sí? Cuando ve que está terminando su segundo mandato, a todo esto ya lleva 12 años en el gobierno, plantean un referéndum constitucional para cambiar esos artículos y permitir que pueda quedarse. Y así se planteó el referéndum. ¿Quiere usted la reelección otra vez de Evo, sí o no? La gente, su propia gente, la gente que le había votado, le dice que no. Que no. Le dice que no queremos que te perpetúes. Chica, 14 años está muy bien, Evo, vete a tu casa. ¿Dejan el MAS algún tipo de liderazgo? No hace caso y se va a manipular a la Corte. A estas alturas ya tenía bastante poder sobre el equivalente, vamos a decirlo aquí, a la CC. Y la CC de allí les dice, es tipo que Juan Orlando, no, igual. Exactamente igual. Se está violando su derecho humano. Pobrecito. Entonces vamos otra vez a presentarse. Y encima de eso hay irregularidades en las elecciones. Claro, es que la gente le estás forzando el límite. Le estás llevando a un precipicio. Y por supuesto que hubo gente que se enfadó en Bolivia, o sea, está enfadada a niveles estrambóticos. ¿Qué papel juega la policía y qué papel juega el ejército? Hay que decirlo. El papel de la policía y del ejército lo hablamos en el siguiente corte. Vamos a la pausa. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la renuncia de Evo Morales en Bolivia y la crisis política que se vive en aquel país.
Decíamos en el bloque anterior, te quedabas a la mitad de esa idea, el papel que juega el ejército, la policía en esta crisis. Digamos, en resumen, yo lo que estoy diciendo es que toda esta situación la fuerza Evo Morales. Y si queremos buscar un culpable de todo esto que está pasando, con todo lo desagradable que es en este momento lo que está pasando, la violencia que ha habido, las invasiones de propiedades de ministros y demás, esas órdenes de captura y aprehensiones que suenan un poco extrañas, que haya un juez ya preparado a emitirlas a unas horas, apenas 1 o 2 horas después de que esta gente haya renunciado, suena bastante raro, y todas estas irregularidades tienen que ver con esta persona forzando dictador al límite, como puro dictador zuelo y caciquito, la situación y el sistema político de su país al límite. En medio de todo esto llegan las fuerzas armadas, policía, ejército, y juegan un papel de darle el empujón y poner las armas sobre la mesa para hacerlo. No hay que olvidar que estas cúpulas han sido puestas ahí por el mismo Evo Morales. Así es. Entonces no nos pensemos que aquí estamos hablando de grandes salvadores de la patria, o grandes sino que ahí demócratas. Ahí hay un lío interno que tiene que ver con el reparto de algunos negocios y demás. ¿Qué pasa cuando no se encuentra la gobernabilidad o la crisis se perpetúa? Muchas veces son las Fuerzas Armadas las que se quedan ocupando ese vacío de poder. ¿Es esa la solución para la crisis? Desde luego que no lo es. Y ahí es donde yo veo, y a mí eso sí me preocuparía, digamos, o me preocupa en el caso de Bolivia, es que de repente este vacío de poder de gente que se la está jugando. Porque ahora hay que decirlo, el MAS tiene una base social fuerte. No estamos hablando de sacar a alguien que sacó 50.000 votos en las elecciones, no. Estamos hablando de que alguien que sacó 2,5 millones y que luego estaba haciendo fraude para empujar. Él iba para una segunda vuelta, ¿no? Pero ya a la segunda vuelta llegaba seguro. Todas las encuestas estaban diciendo que estaba al límite de ganar en primera vuelta. A una segunda vuelta iba seguro. O sea, pero es fuerza la situación fuerza la situación para decir, bueno, ya ahí ya está. Otros tantos años más y nos vamos. Como digo, sacar de esta manera, forzar la situación, cuando tienes una base social de 2,5 millones de personas ahí, es algo muy peligroso. ¿Qué pasa si vuelve el MAS? Si gana el MAS las elecciones. La verdad es que este grupo de policías y militares van a estar dispuestos con otro liderazgo a que el MAS tome posesión del poder si gana esas elecciones. A mí esas cosas son las que me dan mucho miedo sobre esa situación, y me parece que Evo Morales dejó el país incendiado por una irresponsabilidad de primera categoría. Y si el MAS no tenía los votos sin él, entonces a lo mejor no construyó un buen proyecto político. ¿Qué va a pasar con las fuerzas de seguridad y la policía en estos momentos y para la solución de esta crisis en Bolivia? ¿Se habla de repetir las elecciones? ¿Será suficiente eso? ¿Van a estar los actores que en este momento se encuentran enfrentados maduramente, van a aceptar ese resultado de las elecciones? ¿Qué va a pasar? Solo me están preguntando aquí el nombre de del documental. El documental se llama Nuestra marca es crisis. Ya tiene varios años. Hay una película también, de hecho, de esa documental sale una Sandra película Bullock, con Sandra Bullock, a propósito. La película. Pero es mejor el documental que la película, se lo recomiendo. Mira, yo creo que tienen que hacer va a tener una acción muy rápida y regresar a los cuarteles, porque al final el ejército tiene que regresar a donde pertenece. No pertenece al gobierno de un país, que eso nos guste o no nos guste, lo lleva pues el grupo político. Entonces, sí entran en cierto momento en una especie de, entre comillas, rescate, o por lo menos poner la fuerza que tienen para decir, mire, renuncie y esto lo vamos a arreglar aquí. Lo interesante es que los mismos políticos se están dando un tiempo bien corto, se están dando al 22 de enero. O sea que eso estamos hablando aproximadamente, digamos, a partir de ahora, 2 meses y días. Digamos unos 70 días, un poquito más por ahí, de días en lo que tienen que hacer, todo esto. Y esto incluiría, porque lo que dijo Áñez es que
alguien tendría que ya estar ya al frente del país para el 22 de enero. O sea, eso es bastante rápido, ¿verdad? Yo creo que sí se puede hacer, pero creo que los más interesados en ser las Fuerzas Armadas, tanto como la policía, que esto no se alargue o no presente también fracturas, porque los más afectados al final serían estos. Estos tendrían que salir y regresar. Esto, mucho como en el caso de Ecuador, donde salen los grupos indígenas. Los grupos indígenas, la CONAIE, por ejemplo, sale cuando hay un problema, ¿verdad? Llega, presiona y dice, bueno, al resolver el problema se arregla y regresan a sus comunidades. No se quedan en esa lucha permanente ahí. E igual las fuerzas tienen que aprender, que los ejércitos, las Fuerzas Armadas y la policía tienen que aprender que tienen que regresar a sus funciones esenciales constitucionales. Y que esto es totalmente una crisis y un sobresalto a la normalidad del asunto. Que esto lo tienen que solucionar, les guste o no les guste. ¿Alcanzan las urnas para regresar a la normalidad en estos momentos? Pues es un primer paso. Si no está ese camino, no veo otro. Es que, digamos, aquí es versus cuál es tu opción. ¿Es urnas o cuál es la otra opción? ¿Qué, una dictadura militar? ¿Qué es lo que se busca? Y eso, estamos ya lejos de eso y ojalá que ni siquiera pensemos en eso, ni en ningún nivel de dictadura, de izquierda o derecha, no importa. Qué difícil, Estuardo, sacar adelante en estas condiciones unas elecciones. En tan corto tiempo, viniendo de irregularidades del anterior, denunciadas. Ya genera desconfianza. Primero el sistema ya te genera desconfianza, pero si tienes todas esas irregularidades con unas cabezas que han sido, cambiadas instantáneamente, ¿qué va a pasar con las nuevas cabezas? Con los incentivos que hay encima de la mesa. No, esto es un desastre para Bolivia. Esto no es una buena situación y yo no veo que haya una buena resolución de esto. O sea, Imagínense que hay unas elecciones, ¿qué va la parte de más que va a sentir? Que son completamente legítimas. Y si ganan más, vas a tener un montón de fuerzas que dicen que no, que ahí otra vez hubo fraude o vas a tener estas fuerzas militares. La clave es que ninguno de los actores en estos momentos aceptaría el resultado que se diera, porque es muy no difícil hay hablar garantía de esas proyecciones de futuro, pero yo no veo cómo están con la polarización terrorífica se está dando. O sea, una de las cosas que hemos visto es gente entrando en la casa del presidente, saqueando y pintando las paredes con insultos, o el símbolo, la bandera símbolo de los pueblos indígenas en Bolivia siendo quemada en medio de manifestaciones. Hay una tensión que dices tú, bueno, pues las elecciones son la mejor salida, pero no creo que en estos momentos sea una salida ni mucho menos perfecta, y entonces creo que van a tener que acostumbrarse a años de crisis, creados en gran medida por Evo Morales. Pero si volteamos a ver a Honduras con el resultado y lo que pasó... Honduras es distinto porque los gringos sí se lo permitieron. Y le apoyaron, claro, el apoyo gringo tan cerca de la frontera de Estados Unidos es más importante que si hubiese que el apoyo o el no apoyo a lo que estaba haciendo Evo Morales. No importando que incluso... Pero es la misma cosa. Peor en el caso de Honduras, siento yo. Porque sabían que es un narco de primera categoría. Las fiscalías ahora lo sabían perfectamente los gringos. Y les dio señalando. Exactamente igual. Dijeron, preferimos al narco que podemos controlar a cualquier otra cosa. Y ese presidente narco hizo un fraude que es descarado y descomunal. Descarado y descomunal. Ojalá los Estados Unidos hubiesen tenido la misma actitud que tuvieron con el fraude de Evo Morales. Ojalá. ¿Qué va a pasar con el eje sudamericano que estábamos viendo, que medio estaba cambiando aquí con unas elecciones? Se hablaba de péndulos, izquierdas, derechas. El caso de Evo Morales es un ejemplo que debemos de abstraer de todo eso que estaba ocurriendo por lo que hizo al momento de forzar el resultado de las elecciones. Mira, yo creo que cuando miras Sudamérica ahorita, en realidad es una colección de crisis. Es como no solo una colección, sino una multiplicación de crisis. Y se salvan bastante pocos. Ahí se salva Uruguay, se salva Colombia, pero digamos, si agarras Ecuador, seguís en Perú y bajás a Chile, ahí sí que
toda esa cordillera está, mira lo que está pasando. Bolivia, seguís en Argentina. Espérate Brasil, con una, que acaba de salir Lula y de Brasil, la cárcel. y das la vuelta y subís a Brasil y luego llegas a Venezuela. Es una característica, Fíjate, una característica transversal que la sociología, la ciencia política, la economía tienen que estudiar, y es que vivimos en la época de la polarización. Yo estoy convencido que los nuevos medios de comunicación lo que han hecho es, en vez de unirnos, nos han dividido más, en el sentido en que han dejado más claro esos posicionamientos que se vuelven pétreos en muchos casos. Perdonen que mencioné un caso que es el de las elecciones de España ayer. No hay posibilidad de pacto porque además se ponen radicales, digamos, en sus posturas los distintos partidos que tienen que hacer un pacto para gobernar, repiten las elecciones y ¿dónde están ahora? Exactamente en el mismo sitio, con exactamente los mismos bloques, con exactamente el mismo voto. Prácticamente no se movieron los votos en términos absolutos. No van a llegar a acuerdos. No, es que ahora está aún peor para llegar a acuerdos. Sí, pues. Está aún peor. O tenemos un milagro que los dos grandes partidos de izquierda y derecha, PSOE y PP, los tradicionales de toda la vida, dicen, mira, hagámoslo un mínimo, un acuerdo de mínimos por España, digamos, por su unidad, por la gobernabilidad, o aquí no va a pasar. Vamos a tener otros 6 meses de bailes, otra vez elecciones. Y como sigan los bloques así, de verdad, no se mueve nada. No se mueve nada. Es terrible. Pero tenés el extremo, digamos, en un bipartidismo o deseado bipartidismo, tenés el extremo de la dispersión total que tenemos nosotros en Guatemala, 19 partidos. Con alguna gran duda, desaparecen estos, desaparecen aquellos. Pero siguen emergiendo otros España tiene 14. Sí. España creo que tiene 13, 14, entraron en esta legislatura. Da igual, porque tienes un sistema bipartidista en Estados Unidos y están igual. Sí. No hay forma de encontrar, se rompieron todos los acuerdos. Y ahora hay una lucha fratricida por ver cómo sacan a Trump de la presidencia. Pues es terrible. O sea, el mundo está en una situación de polarización increíble. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.